Muy buenas a todos y bienvenidos al final del turno. Esta semana ha sido bastante interesante en cuanto a torneos, y es que ha habido no uno sino dos torneos regionales, uno en China y otro en Sydney, y han sido bastante interesantes por la cantidad de leyendas que han salido, cómo ha salido el meta al final después de tanta especulación de LeBlanc siendo la mejor baraja. Y pese a que sí que creo que sí que lo sea, es una baraja todavía muy difícil y que la gente o no le ha querido dar la suficiente relevancia o simplemente no ha podido saber cómo funcionar o cómo jugar con la baraja. Así es que vamos a ver rápidamente cómo ha salido todo. Vamos a empezar con el primero, con el más grande, ¿vale? De los dos, que ha sido el regional de Sydney, con un total de 1405 jugadores. Bastantes, la verdad. En cuanto a tendencia, sabemos que Australia es un lugar un poquito difícil para la gente para llegar, porque prácticamente todo el mundo va a tener que hacer viajes muy grandes y muy costosos para poder llegar. Y la verdad es que mola que tanta gente haya ido así. ¿Quién ha ganado? Pues ha ganado Rico, ¿vale? Este jugador de EDG. Y ha ganado con Irelia. Bastante sorprendente. O no, según se vea. ¿Vale? Aquí tenemos su lista. Lleva solamente una Irelia. La carta más interesante sería el Scuttlecraft para mí. Y el Adaptatron. ¿Vale? Y estas dos cartas han sido lo importante que ha hecho que ganara. ¿Vale? El Adaptatron básicamente porque se adapta a las barajas de Aurora, acabando con ellas completamente. ¿Cómo? Pues haciendo Raid the Win y aplicando algún efecto de reacción. Entonces cuando el rival jugaba la Aurora, el Adaptatron, en reacción jugaba una carta y luego en acción movía con el Raid the Win el Adaptatron a un campo, ¿vale? Y conquistaba ese campo. Entonces al conquistarlo automáticamente puedes matarlo y bufar a una unidad. O y bufarse a sí mismo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que la cantidad de energías que te rompes es muy grande. Pero claro, estamos hablando de una baraja estamos hablando de Aurora. Es una baraja que turnos te va a dar, ¿vale? Y si consigues, que con esta baraja es muy fácil, que no consiga el rampeo suficiente de 2, luego pasa a 3, de 5 pasa a 7 y en el siguiente turno ya son 9. Aquí es muy fácil, ¿por qué? Porque tienes el Defy, básicamente le countereas o el catalizador o las trompetitas. Le countereas eso y haces que su estrategia tarde un turno más en poder funcionar. Aún así tenemos cartas que si por algún casual no hemos podido romper esa Aurora, tenemos por ejemplo Starcrossed. Podemos elegir una unidad aliada y una rival y devolverlas ambas a la mano. No suelen llevar counter spells, entonces es muy fácil. Te ha bajado el de Dragon, no te preocupes. A Starcrossed y te lo devuelves para encima. Bastante interesante, muy chulo. Y ha habido incluso polémica. Y ha habido polémica porque supuestamente tenía el Adaptatron, ¿vale? Justamente la carta que hacía que su baraja ganara contra el rival, que era, lo veremos ahora, que era una Sivir, estaba supuestamente dado la vuelta, ¿vale? Vale, tenemos aquí el tweet. Espero que se esté viendo. Vale, esto es justamente de la persona con la que jugó. Y dice que le parece que es un poco estúpida esta caza de brujas que tiene sobre el chaval, ¿vale? Y es que vamos a verlo en grande, ¿vale? Acusan a Rico, que es el jugador de Irelia, que el Adaptatron es la única carta de la baraja que está boca abajo, o sea, que está mirando hacia otro lado, ¿vale? Y lo acusan de que estaba chiteando de la manera en la que, si tú ves que todas tus cartas están en la parte de arriba donde entra la carta, están mirando hacia un lado, y esa carta que está mirando la parte de arriba hacia el otro, tú vas a saber cuál es esa carta. Pero claro, el otro jugador ha dicho que él durante la partida le ha barajado las barajas. Él cuando las baraja, él piensa que está así suficientemente bien, entonces no le echa la culpa al rival, porque básicamente le ha ganado y ya está, y no hay ningún problema. Y además, si fuera a hacer esto, ha habido investigación por lo visto, y lo que ocurre es que el jugador de Irelia
cuando va a meter cartas al fondo, hay cartas que las pone boca arriba y cartas que las pone boca abajo de manera totalmente aleatoria. Es decir, las acusaciones que hay, pues bueno, un poco infundadas. ¿Y por qué vienen infundadas? Y es que este señor tuvo una polémica previamente en... no me acuerdo ahora mismo el regional, pero básicamente jugó un Rebuke completamente gratis, ¿vale? No necesitaba las energías necesarias para el Rebuke y otra cosa más, y básicamente no tenía para todo. Y lo que hizo fue jugar el Rebuke gratis. ¿Qué ocurrió? Que al señor se le penalizó y perdió el matchup y ya está. Pero desde entonces se le ha perseguido bastante. Otra muestra más, ¿vale? Que sea verdad, que sea mentira. Pues hombre, sí que es verdad que se ve que la carta que está al revés justamente es el Adaptatron. Pero desde la posición en la que tiene la baraja, no lo veo. O sea, yo simplemente no lo veo. Y además es la primera carta de la baraja. Puede aguantar un turno más y simplemente la roba. Con el simple efecto del Death Knell de la Scuttlecraft. Vale, y vamos a pasar con el finalista de Sydney, que no es otra que Sivir, ¿vale? Y es que las barajas de Aurora en este set 3 han popularizado en gran parte gracias al Elder Dragon, ¿vale? El Elder Dragon es una carta que hace que básicamente cuando entra puedes elegir una unidad hasta cada unidad enemiga en cada localización y hacerle 1 de daño a cada una de ellas. ¿Qué ocurre? Que todo el daño que se haga que todo daño que se haga es suficiente para matar si está el dragón en juego, ¿vale? Siempre y cuando sea tuyo, ¿vale? Si es el de tu rival, tiene que hacerte suficiente como para matarlo. Entonces, ¿qué ocurre? En el pasado hemos visto barajas de Aurora que han tenido mayor o menor relevancia y mayor y menor éxito. Y sí que es verdad que estaba ahí, ¿no? Había gente que decía que era una carta muy fuerte, otros te decían que tampoco era para tanto, que era una estrategia muy lineal. Y sí que es cierto que es una estrategia completamente lineal y se ha visto en las partidas, pero es lineal para bien. Es consistente porque al fin y al cabo en un turno 4 vas a tener que sacarle el Aurora. Si no lo sacas, probablemente pierdas la partida. ¿Por qué? Porque ya has perdido todo el tiempo. Tu rival ha ido conquistando, holdeando, conquistando el siguiente punto, luego holdea 2 puntos. Si en el turno en el que se supone que tienes que sacarle el Aurora y sacarle el del Dragon no lo sacas, holdea otros 2 puntos. Ya es prácticamente difícil. Por eso se lleva el campo del Aspirant's Climb. Para eso mismo, para forzar el 9º punto y que sea más difícil para el rival. Entonces, ¿qué vemos aquí? Una baraja de pura consistencia. Cartas nuevas que se han metido. Obviamente el del Dragon, ¿vale? Y también este combo de Pack of Wonders y Treasure Trove. Al principio del set 2 creo que se vio un poquito. Solamente la parte del Treasure Trove, porque justamente con Sivir tú lo jugabas, lo matabas y generabas el token de oro, te recuperabas la energía y encima robabas una. Entonces era una situación win-win con Sivir. Pero ahora con el Pack of Wonders te lo devuelves a la mano. Te puedes volver también a la mano el Scry's Bloom y vas consiguiendo un poquito de robo, ¿vale? ¿Y qué más han metido de este nuevo set? El Lunar Boon. El Lunar Boon, descartas una carta y robas 2. Esto te va a venir muy bien para filtrar en los primeros turnos porque tu intención es tener la Aurora en la mano para que cuando tengas 9 runas, 100%. No puedes aguantar el mayor número de turnos posibles. Y el Scry's Bloom, ¿vale? Es una carta que si la matas puedes hacer predictos y luego robar una. Ganas 1 de experiencia que prácticamente para esta baraja no sirve, pero lo importante es que miras las 2 cartas y puedes incluso mandar las 2 abajo si no son cartas buenas. ¿Para qué? Para ciclar el máximo posible. También tenemos el Disposal Order, que puedes enfrentarte a otras barajas moradas que a lo mejor quieran tener cartas en la pila de descartes, pues de esta manera se las puedes quitar e incluso puedes robar una. Y el Stacked Deck, como no, para mirar las 3 primeras, quedarte con una de ellas y las otras 2 las mandas al fondo. Esta baraja busca en todo momento consistencia para robar el Dazzling Aurora. Y una vez que tienes el Dazzling Aurora, básicamente rezar que tienes
un 75% de probabilidades de sacar un Elder Dragon. Es difícil pensar un mundo en el que hayas robado los 3 Elder Dragons, ¿vale? Y nada más que te quede un Mind Splitter en la baraja. Pero bueno, si llega a ocurrir, pues no te quedaría más remedio que jugar el Elder Dragon a pelo, ¿vale? Y si estás viendo que tienes 3 Elder Dragons en la mano, lo más seguro es que en el turno en el que puedes bajar el Dazzling Aurora no lo hagas, ¿vale? También das información al rival de que la tienes, pero no estás perdiendo runas para en el siguiente turno sacar al dragón. Vamos a hacer un pequeño repaso también al resto de las barajas que ha habido en el top 8, ya no solamente en este torneo, sino también en el otro, ¿vale? Y vamos a empezar con Diana. Y es que ha habido 2 Dianas en el top 8 y cada Diana ha sido completamente distinta. Esta tiene una carta que la verdad es que yo yo juego Diana, entonces es una carta que siempre he pensado que puede estar bien. Y me ha demostrado de que sí que puede estar muy bien. Y es el Freaky Jewel. Freaky Jewel lo que hace es que cuando robas tu segunda carta en el turno, le das más 2 a una unidad. ¿Esto para qué puede servir? Con Wei, ¿vale? Es que, ya no sé si lo sabéis, pero Wei cuando se mueve, roba una carta, descarta una carta y en función de la carta que haya descartado, tiene uno entre 3 efectos. Puedes robar una si es un spell, puedes darle más 3 a una unidad, más 3 a Wei si ha sido una unidad, o reciclar 2 runas si ha sido un Gear. Con el Freaky Jewel, básicamente robas la del turno, robas por mover a Wei y ya le puedes dar más 2 en la unidad. Si el campo no tiene unidades muy grandes y ves que el rival no te puede forzar peleas con ambush, puedes descartarte de un spell y conseguir el más 2 y encima robar una tercera carta, lo cual está bastante bien. Y como vemos, fuerza muchísimo el pelear, ¿vale? Y el tener esos movimientos. Con el Tide Turner tiene Gast para devolver a la mano unidades pequeñitas en los battlefields en los primeros turnos. También puedes combinar Smokescreen con Gast para más adelante, bajando unidades de 7 o menos a la mano directamente. Vex Cheerless, ¿vale? Que es una opción que está bastante interesante siempre y cuando nos vayamos a pegar con el rival. Y digo siempre y cuando nos vayamos a pegar con el rival porque es verdad que muchas veces ya no van al campo donde está Vex. Y es que no lo necesitan. Porque si tú puedes irte al otro, ganas prácticamente el punto de la conquista, el holdeo, y luego con cualquier removal puedes eliminar a la Vex, ¿vale? Entonces, claro, es un poco tricky jugarla, pero a mí la verdad es que me está gustando bastante. Y la Vex Apathetic, que tiene Deflect, no te cuesta runas jugarla, y cuando un oponente juega una unidad, la juega stuneada y encima no se puede mover. Y esto dirás, bueno, tampoco está tan guay, ¿no? Porque por lo general las unidades entran en rest. Y sí que es cierto que sí, que si estás jugando contra una baraja normalita, pues sí, la unidad va a entrar en rest, el rival no va a pagar el coste de aceleración y no va a tener ningún problema. Pero es que el ambush está ahí. Entonces, contra todas las barajas que vayan a jugar cartas con ambush, ya sea por ejemplo una Annie, ya sea por ejemplo Rengar, Irelia también puede funcionar para los trucos que tiene Irelia de ponerse en activo y esas cosas. Rengar naranja para las barajas de Maestro Yi. Todas esas cartas automáticamente las nulificas y no sirven para nada en el turno en el que se juegan gracias a Vex Apathetic. Así es que es una carta a tener en cuenta, que además yo creo que se puede conseguir de manera relativamente barata gracias a que viene la Starter Deck de Vex. Y vemos que en cuanto a campos, la verdad es que es bastante sencillo. Abandoned Hall, cuando juegas un spell le puedes dar a una unidad +1 que controles en este campo. El Ravenbloom Conservatory, cuando defiendes miras el top de tu baraja, si es un hechizo te lo quedas y si no va al fondo. Y el Targon's Peak, al conquistar recupera 2 runas. Después tenemos a Vex, y Vex, como sabemos, es una baraja de holdeo. Nos lo ha dejado bastante claro. Lleva todo lo necesario que todo lo que precisas para una baraja de holdeo. Lleva la Vex Apathetic, lleva Sona, ¿vale? Ya sabéis que al final de nuestro turno, si está en un Battlefield Sona, nos deja poner 4 runas en activo. Y esto es muy importante y muy necesario. ¿Por qué? Todos los spells que vamos a utilizar, Back Off, Feroz Divide, Gast, Existential Dread, si nosotros queremos holdear cuanto antes, ¿vale? Porque tendremos lo más seguro el Mutated Mauser, tendremos a lo mejor a la Tresu Hold y tendremos a Vex. Si tenemos al Mutated Mauser, tiene tanque, entonces van a tener que atacar primero a él y Vex va a quedar libre. Nosotros simplemente jugamos a Sona y en ese turno tendríamos 5 runas, ¿vale? Porque nos vamos a tener que reciclar una runa
por culpa de jugar a la zona, vamos a tener 5 runas para poder hacer lo que queramos. Nosotros podemos jugar a Kha'Zix con Ambush, ¿vale? Y Kha'Zix lo que hace es que si ataca o defiende solo, se da un +2 por el turno. De esta manera, si creemos que vamos a perder el campo porque nos van a romper todas las unidades, no sé, consiguen de alguna manera que Vex y Sona se mueran, al fin y al cabo son 2 unidades de 4, Kha'Zix nos puede salvar y nos deja holdear el punto un turno más. Oye, es una baraja que está bastante interesante. Lo lleva con muchísimas cartas de hiding, ¿vale? Entonces entiendo que el Ember Monk también es bastante interesante. Hay un combo muy chulo con Evelynn y Ember Monk, que básicamente fuerzas al rival a que venga a un campo en el que Evelynn haya salido, siempre y cuando sea tu turno. De esta manera tú estarías pegando con 8, porque Evelynn tiene 2 y el Ember Monk tiene 4 más 2 si revelas una carta con hidden por el turno. Entonces tendrías una especie de charm, ¿vale? Por 1 menos. Y estamos en el set 3. Pensábamos que era imposible, pero sí, ha ocurrido. Y es que Teemo ha conseguido llegar al top 8, ¿vale? Y además el jugador ha dicho que es el mejor de Teemo y ha sido el mejor jugador australiano en el torneo. Bastante interesante. Y lleva una baraja muy inusual. A mí me gusta el Teemo azul. Creo que es muchísimo mejor que las estrategias que lleva en el otro Teemo, el morado. Y es que con el Teemo morado muchas veces te quedas sin bichos muy grandes para poder jugar, ¿vale? Y de esta manera, con el Teemito azul, vamos a procrear nuestra habilidad y vamos a mirar el top 5 de nuestras barajas para poder jugar siempre a Nocturne. Y es una manera muy fácil de buscarnos el Nocturne si miramos cada vez que defendemos 5 cartas, ¿vale? Y luego tenemos lo típico que suele tener un Teemo. El Sneaky Death Hunt para poder entrar en un campo abierto. Lleva 3 Sprite Fountain, que también está muy bien. ¿Por qué? Porque nos va a generar 2 tokens de 3 de Might que van a entrar en activo y van a poder entrar a ambos campos. O pueden entrar los dos a un mismo campo. De esa manera, tú puedes conquistar el campo y puedes jugar tus cartas hidden. Vas a jugar al Teemo, vas a jugar el otro Teemo, Evelynn, la Windsinger, y además no te vas a tener que romper runas. ¿Y por qué es importante no tener que romperte runas? Porque llevas una copia de Baron Nashor. Claro, el Baron Nashor es bastante interesante. ¿Por qué? Porque es una unidad que tiene 12. Va a dar 2 de might a tus unidades. Y si tienes 2 campos conquistados por el rival, no te preocupes porque puedes tener tú tu propio campo, ¿vale? Con el Baron Nashor. De esta manera, tú vas a poder poner el Consul de Paz. Vas a poder utilizar el Sprite Call. Vas a poder, pum, levantar un Teemo, hacer raid de win y en el siguiente turno conquistar con los Teemos, ¿sabes? Está bastante interesante. Es una baraja que yo le daría un try. Yo en el pasado he jugado Teemo y he jugado la versión del Teemo azul. Y la verdad es que es bastante interesante y muy chula. Pasamos ahora a LeBlanc. Y si bien os he dicho que al principio LeBlanc es una baraja difícil y todo eso, pues ha conseguido llegar al top 8. No, eso no lo niego, pero sigo manteniéndome en que es una baraja difícil. Y es una baraja en la que tú tienes que aprender cuáles son los momentos en el que jugar cada carta o tal. Lleva el Aspirant's Climb y la lleva porque utiliza la estrategia de Baited Hook. Y es que el Baited Hook ha sido la mejor forma de jugar LeBlanc. LeBlanc lo que nos deja es crear copias de nuestras unidades y esas copias tienen temporary, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que nosotros vamos a copiar unidades con mights altos, van a tener temporary y vamos a poder utilizar el efecto de Baited Hook para poder jugar unidades con ese might desde nuestra baraja. De esta manera no perdemos tanto. ¿Por qué? Porque vamos a matar una copia, no vamos a matar a la original. Matamos a la copia, nos da los efectos de Death Knell y además jugamos otro bicho. Por ejemplo, si yo juego un Ruined Rex, ¿vale? Tiene 6 de might. Conquisto con el Ruined Rex y hago el efecto de LeBlanc. Creo una copia de Ruined. Ok, voy a decidir con mi Baited Hook, voy a matar al Ruined Rex y voy a buscar entre las 5 primeras de mi baraja una unidad que tenga 6 de might o menos. Tenemos el Harnessed Dragon, tenemos a Vi, tenemos al Glass Mixologist, tenemos Galio. Podríamos jugar otro Ruined Rex. Y a todo con eso, ¿vale? Nosotros hemos jugado otra unidad
Y además hacemos el efecto de Death Knell del Ruined Rex. Es una locura, es una estrategia muy chula y no creo que lo pueda replicar otra baraja que esta. Así es que yo creo que el Bite Hook es una estrategia que ha estado siempre ahí un poquito más abajo y ahora está en el tope, ¿vale? LeBlanc normal, LeBlanc con Bite Hook, LeBlanc con el Sprite Mother y estas cosas. No sé cuál es la mejor manera, pero desde luego que es una baraja para mí que pinta bastante interesante. Hay algunas formas más graciosas que otras. La de Bite Hook no la veo tan graciosa, la veo que al final vas a sacar bichos muy tochos y vas a aplicar todo el rato el efecto de Death Knell 2 veces gracias a Cartus. Y creo que la otra versión, la que no lleva el Bite Hook, es un poquito menos competitiva, pero es bastante más graciosa e interesante de jugar. Y aquí está. No sé qué, a lo mejor no están contadas los 3 Kha'Zix en la baraja, ¿vale? Pero esta es la baraja que he jugado. Un poquito diferente a la del top 3. También está bastante interesante. Él, por ejemplo, no lleva los gas. Decía que era una baraja que no pegaban con el estilo de la baraja. Bueno, son barajas distintas de jugar. Esta también es muy interesante, pero sí que es verdad que se centra muchísimo en bloquear al rival, a no jugar cartas con ambush, con las Vex, a holdear un poquito los puntos, poco a poco. Ya sabemos que con Diana siempre con 3 runas, si salimos segundos, vamos a jugar la Diana azul. Por lo tanto, las unidades de coste 2 tampoco tienen tanta importancia. Vas a jugar más el Stacked Deck, vas a jugar el Porito tranquilamente, el Ravenblue Student, ¿vale? Y vas a ir yendo poco a poco hasta que ya tengas los turnos en los que puedas jugar a Hawei y puedas mover a Hawei, en los que vas a querer hacer muchas cosas. Así es que aquí maximizando Ways, maximizando Dive Turners, maximizando el Raid the Wind, el Flash, de esta manera, y el Moonfall, de esta manera vas a querer combatir muchísimo en las peleas. He visto por Twitter que la gente le ha preguntado que por qué no lleva Fizz, que es un habitual dentro de las barajas de Diana, porque se ha llevado un poquito de las barajas que jugaban es real, de utilizar el Fizz con el guantelete y poder hacerlo 2 veces, ¿no? Y ha dicho que no es el rollo que tiene que llevar la baraja, o al menos eso es lo que él piensa. Y sí que es cierto que en ninguna de las 2 Dianas, bueno, sí, en esta sí, en esta Diana vemos al Fizz y en esta otra no. ¿Qué pasa? Que en esta baraja llevas más cartas, más número de cada carta, y a lo mejor de esta otra manera te puedes permitir no llevar tanta cantidad de alguna carta. Por ejemplo, lleva 2 Moonfall y aquí hay 3 Moonfall. ¿Qué ocurre? Que claro, depende un poco como tú quieras orientarla. Está claro que aquí lo ha querido orientar más al combate porque lleva 3 Kha'Zix para poder utilizar y abusar de la mecánica de ambush. ¿Por qué no ha utilizado la otra leyenda Diana? Diana No Longer Human. Pues porque creo, o al menos él piensa, que no es una carta bastante interesante como Kha'Zix. Porque Kha'Zix es un 4 que si está defendiendo o atacando solo el rival, se pone un +2, entonces estaría en 6. Con la otra Diana cuesta lo mismo y tiene nada más que 3 de Might. Lo único que luego, si tiras un Stupefy o un Stacked Deck, se ponen +2. Pero quizá tendrías que utilizar muchísimos hechizos para que Diana de verdad tenga ese potencial. Para mí me gusta más Diana y el arte alternativo, por ejemplo, me flipa. Pero bueno, eso ya a cada uno. Si queréis probar la baraja de Diana, os recomiendo cualquiera de las dos, la del top 3 o la del top 8. Esto ya va a vuestra cuenta. Y queríamos comentar una última cosilla. Y es que ha implementado los chicos de Riftex. Han implementado una matriz para ver cómo lo hace cada baraja en función contra ellos mismos, ¿vale? Obviamente están quitados los mirror, porque obviamente van a tener un 50%. Si ganas contra el mirror, también has perdido contra el mirror, ¿no? Pero podemos ver cómo lo hace cada baraja. Y quizá porque el éxito de ciertas barajas predominan sobre el resto. Y me voy a quedar con los casos de LeBlanc e Irelia, ¿vale? Y es que si os fijáis, LeBlanc lo hace... Perdón, Irelia lo hace bien
contra prácticamente todas las barajas del formato, ¿vale? 55, 55, 74, 60, 48, 56. Y contra las barajas que lo hacen mal, son barajas que no están dentro del meta. Víctor, Azir, Fiora. Aunque veremos que en China se juega muchísimo la Fiora. Kha'Zix tampoco se juega mucho. Rengar tampoco se juega mucho. Lucian tampoco se juega mucho. Vi, Ivern, Rek'Sai, Rumble. O sea, lo hacen mal contra barajas que la gente no suele jugar. Y es porque a lo mejor tú te preparas tanto para el meta que las cosas off meta quizás te cogen fuera de guardia. Entonces hace que pierdas prácticamente, ¿vale? Y básicamente por no haber practicado lo suficiente contra esas barajas. Pero claro, si piensas que vas a tener que enfrentarte contra esas barajas yo que sé, en la ronda 8, en la ronda 9, quizá tu approach a la hora de jugar el torneo es muy distinta. ¿Por qué? Porque tú tienes que pensar que vas a jugar sobre todo contra el meta. Vas a ir jugando contra cosas off meta en las últimas rondas si vas muy mal en el torneo. Entonces creo que es un indicativo que dice que Irelia es una buena baraja del meta. Sí que es cierto que hay cheesy picks que pueden ser mejores o peores, pero claro, de una manera 100% realista no te vas a encontrar en un torneo 100 Rumbles, ¿vale? Y no vas a perder contra todos los Rumbles. Entonces, asumes que vas a perder una partida si a lo mejor en la ronda 1 o en la ronda 2 te toca contra un Rumble, pero luego cuando te vas a enfrentar a barajas meta, vas a ganar y vas a tener esa ventaja, ¿vale? Y voy a ir al caso de LeBlanc, que LeBlanc es todo lo contrario a Irelia. Y es que vemos que tiene un 43% de win rate contra Maestro Yi, un 26 contra Irelia, bajísimo, 32 contra Diana, 36 contra Vex, 39 contra Kai'Sa. Entonces, claro, 38 contra Real, ¿vale? Que Real no lo hemos visto, pero es una baraja que también se ha jugado bastante. 29 contra Set. Entonces, claro, lo haces muy bien contra las barajas que no están en el meta, ¿vale? Azir también está dentro del meta, pero no se ha visto tan representado como otras veces, ¿vale? Por eso no le he hablado tanto, pero bueno, quiero que quede claro. A lo que voy es que las dos barajas son buenas, ¿vale? Tienen buenos porcentajes de victoria, 53 y 55. Para mí que tenga un 53% de win rate, siendo una baraja muy compleja, está bastante bien. Y dice que hace que tú quieras que no, el pensar en que una baraja compleja tenga más victorias que derrotas, es difícil, ¿vale? Entonces creo que ahí lo han hecho bastante bien. Pero eso, pensar que contra las barajas del meta lo hace tan mal, va a hacer que LeBlanc caiga en picado y la gente no quiera jugarla porque es una baraja difícil, es una baraja que pierde por lo general contra el meta. Entonces, o reformulan la baraja para jugarla de otra manera para que gane el meta, o simplemente va a quedar un poco en el olvido. No sé, vosotros dejadme en los comentarios qué es lo que opináis sobre la baraja de LeBlanc, ¿vale? Vamos ahora a pasar al regional de Suzu, ¿vale? Suzu, que ha ocurrido también este finday, además ocurre de forma simultánea al regional de Sydney. Es decir, que si tú querías ver uno u otro, pues tenías que estar intercalando entre el streaming de Riftbound y luego streaming de Bilibili, o algunas personas que lo han streameado en YouTube, como por ejemplo Runes and Rift, ¿vale? Y aquí vemos una cosa completamente contraria a lo que hemos visto en Sydney. Y es que si en Sydney hemos visto muy poquitas barajas de Aurora en el top 8, aquí todo lo contrario. Aquí vemos una, dos, tres, y tres barajas de Aurora, ¿vale? Con lo cual hablaremos un poquito más adelante. Ganó un Maestro Yi, la final la jugó contra Irelia. Bueno, la baraja de Maestro Yi no la hemos hablado, entonces vamos a verla un poquito, ¿vale? Es una baraja muy orientada a jugar
de defensor, ¿vale? Como se ha jugado el Maestro Yi desde el principio. No es la variante de Aurora, que todo el mundo a lo mejor pensaba que al principio iba a molar, pero no. ¿Qué nos hemos cogido del nuevo set? Maestro Yi, ¿vale? Es una unidad que se juega en el turno 2. Es una unidad de 4 de Might. No tienes que romperte runa. No entra en activo, pero te da un poco igual. ¿Por qué? Porque si consigues holdear, conquistar y holdear, prácticamente vas a tener el Deflecting Ganking. Entonces es una unidad bastante poderosa. El Scuttlecrab, MVP de la baraja absoluto. ¿Por qué? Cuando lo juegas robas, conquistas. Con Maestro Yi, si defiendes un 2, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. El efecto de Ethnil te deja mirar la mano del rival. Rengar. Rengar se puede jugar desde tu mano en un campo que esté ocupado por el rival, en reacción. Es decir, si tu rival entra con una unidad de 2 y tú tienes 5 energías abiertas, pum, puedes jugar al Rengar y encima ese Rengar es el defensor. Por lo tanto no es un 6, es un 8, ¿vale? Y luego Villemau. Villemau que es bastante interesante, ¿por qué? Porque las unidades que tienen menos might que Villemau no hacen daño de combate. ¿Qué ocurre? Que si estás si estás defendiendo solo con Villemau, tu leyenda de Maestro Yi va a hacer que sea un 10. Entonces las unidades de 10 o menos no van a poder hacer daño. Prácticamente cualquier unidad que hay en el juego actualmente tiene menos de 10. Y incluso puedes bufarla más todavía con Punch First, con Discipline, con Angard, ¿vale? De esta manera haces que sea casi imposible jugar contra esta baraja, que la verdad es que está bastante interesante, muy chula. El Tasty Faithful, que se puede jugar en acelerado, y además te devuelve 2 runas si robas una carta si se muere. Muchas veces a lo mejor lo intentas tradear el Tasty Faithful, pues eso, tradeas 1-1 y luego en el siguiente turno juegas el Rengar en ese campo, o puedes jugar el Villemau con Ambush y puede dar bastantes jugadas chulas, ¿vale? Luego lleva Charm, ¿para qué? Para volver a ser defensor, de esta manera mueves unidades enemigas, ya puede ser para tú conquistar un campo, o para atraer al rival a un campo que ya estés conquistando, que ya estés holdeando, para poder matarle más unidades. Defy para contrarrestar hechizos. Angarde para darnos un +2. El Challenge para poder pegarnos con unidades de might muy alto en nuestro lugar y limpiar un poquito la mesa. El objetivo claro siempre va a ser el Villemau, Rengar o Tasty Faithful. ¿Por qué? Porque son las unidades con mayor might. Vale, del top 2 de Irelia de Suzu, solamente voy a dejar una perlita. Y es que lleva tanto la sirena para poder mover las unidades, para poder robar más con el Stellarcore, y lleva el Heart of Dark Eyes. Es una carta que te da un +3 por el turno, que si lo aplicamos a Irelia es un +4, y si además hacemos el efecto de nuestra leyenda de Irelia y la ponemos en activo es un +5, entonces entrarías con 9 de might en un campo en cuanto juegues a la Irelia. Bastante chulo. Yo os lo dejaría ahí para que lo utilizaréis y lo testearéis, ¿vale? Y esto es raro de decir, pero si hay una baraja del set 3 que lo ha hecho bien, tenemos que hablar de Poppy, ¿vale? Y es que Poppy, la heredera del martillo, ha llegado hasta el top 8 y casi llega a la final. Pero claro, hay un poco de trampa, está jugando una baraja de Aurora, ¿vale? Pero sí que es cierto, hemos visto se ha podido ver en streaming que tampoco es tan necesaria de la Aurora la Poppy para poder jugar. ¿Qué es lo que hace Poppy? Que cuando holdeas ganas 1 de experiencia. Y si ganas 3 de experiencia y giras al líder, puedes robar una carta. No vamos a jugar más unidades más allá de las que querramos ver con el Aurora, que pueden ser el Elder Dragon, el Heraldo de la Grieta o el Harnessed Dragon. Con esta baraja podemos hacer lo siguiente. Podemos jugar el Rift Herald. Lo jugamos, entramos en un campo, se nos muere el Rift Herald y podemos con su efecto de Ethnil jugar una carta desde la mano. Que esa carta que jugamos desde la mano puede ser por ejemplo el del Dragon,
¿vale? Puede entrar en activo con una especie de semi-reflect gracias al confront. El Harness Dragon también lo podemos jugar por el efecto del Rift Herald y poder matar a una unidad en cualquier lado, ¿vale? ¿Para qué sirve el Forge of the Future? Para darnos en los primeros turnos unidades que jugar, porque al jugarlo podemos jugar un token de recluta para poder conquistar esos primeros turnos, que quieras que no, está bastante interesante. Podemos utilizar el Cool of the Week para matarnos ese token y una unidad del rival para romperles todo el tempo. Podemos utilizar el Shadow's Call para darle temporal. ¿Por qué? Porque nos da igual un poquito la carta y robamos 2 cartas nosotros. Y también por su segundo efecto. Puedes matarlo y reciclar hasta 4 cartas desde las trashes. No te especifica que sea solamente la tuya. Puedes o elegir las del rival, ¿vale? Para quitar todas esas cartas moradas. O puedes elegirte a ti mismo para que, imaginaros en un supuesto en el que tenemos todos los Elder Dragons en la pila de descartes, poder volverlos a meter en la baraja y utilizar el Dazzling Aurora otra vez. Luego tenemos 3 Flurry of Blades, que también se pueden recuperar con el Force of the Future. 3 Sacrifice. Y luego, pues eso, 3 Mobilize y 3 Catalyst of Aeons. Y además también tiene el Divine Judgment y el Ruination, ¿vale? El Divine Judgment, cada jugador elige 2 runas, 2 unidades y 2 Gear y 2 cartas en su mano y reciclan el resto. Ya has puesto el Aurora en el campo y has jugado todo el del Dragon. Lo que no se haya muerto con el Divine Judgment en el siguiente turno probablemente se vaya. Le quitas toda la mano al rival, le dejas con muy pocas unidades al rival, le quitas todas las runas, entonces reseteas prácticamente la partida. Pero claro, tú vas a tener un bicho de 10 de Might en el campo y vas a utilizar el Aurora y vas a poder volver a tener otro segundo bicho de 10 de Might en el campo. Es una locura. Y el Ruination, que básicamente mata todas las unidades. Esta baraja lo que se dedica es a entorpecer al rival el máximo posible. Y tú, poco a poco, pues vas sacando tus Elder Dragons y vas holdeando con 10 de Might. Y cada vez que alguien te ataque, le haces daño letal y lo matas y Santas Pascuas. En cuanto a las barajas de Sivir, las pongo aquí las dos, pero prácticamente son iguales, ¿vale? Esta tenía una cosa muy chula, que era el Possession. Puedes coger una unidad del rival y quedártela tú, ¿vale? Esto estaba guay porque se vio en el streaming como cogía un Bilemau del rival, ¿vale? Claro, tú al Bilemau no le puedes hacer daño porque tienes menos mal que él, pero dices, vale, no pasa nada, me quedo el Bilemau y luego en el siguiente turno yo me pongo en el campo con el Bilemau y el que no me puede hacer daño ahora eres. Bueno, es una baraja, ya lo hemos dicho, es una baraja un poquito plana, sota caballo rey, vas a hacer siempre la misma jugada. Y ya es un poco, las cartas que vayas a meter son un poco a discreción de cada uno. Con las que mejor se sienta, con las que más cómodo esté, con las que más tenga. Obviamente, lo que vas a necesitar sobre todo es el Aurora y el del dragón. A partir de ahí ya, hazlo con lo que tengas. Vale, y vamos a ver ahora la baraja que quedó quinta, que es Ezreal. Y es que Ezreal ha encontrado un nicho, ¿no?, dentro de las barajas azules y moradas. Y es un poco jugar al descarte. ¿Qué tenemos? El Treasure Trove y el Pack of Wonders, como hemos visto en la baraja de Sivir desde el principio, para poder robar, generar runas todo el rato, pum 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 pum. Pero el Pack of Wonders también nos deja devolvernos a la mano unidades, ¿vale? Entonces, ¿qué unidad nos vamos a querer devolver a la mano? El Bewitching Spirit, Ezreal y Fizz. Vamos a empezar con Ezreal. Ezreal es sencillo. Cuando se juega descarta una, roba dos, ¿vale? Y los costes adicionales de las cartas pueden costar o una runa menos o reciclar una runa menos. Fizz, en cambio, nos deja jugar un hechizo de 3 o menos sin pagar el coste desde nuestra atrás y luego reciclarlo. Y el Bewitching Spirit, cuando lo juegas, eliges un jugador y ese jugador descarta una carta de su mano. De esta manera lo que buscas es que tu rival tenga muy poquitas cartas en la mano e incluso dejarle a 0 cartas en la mano. Luego también llevamos cartas para poder potenciar muchísimo las habilidades de Ezreal y de Fizz. Porque con Ezreal, por ejemplo, podemos descartarnos del Arcane Shift, nos la descartamos, robamos 2 cartas y luego jugamos Fizz y con Fizz hacemos el Arcane Shift, blinkleamos al Fizz, lo volvemos a jugar. Podemos utilizar otro hechizo y como elegimos, por ejemplo, a rivales 2 veces con hechizos, ya sea por ejemplo Arcane Shift y pongamos un Stupefy, podríamos robar con Ezreal una carta y generar todo ese robo.
Es una baraja bastante diferente a como se jugaba al principio del set 2. El Real ya sufrió una especie de evolución en función a lo largo del set. También en parte por las cartas que sufrieron baneo, el Cold Shot. Sobre todo yo creo que fue brutal para el Real, que dejó de jugarse en la baraja del Real como se jugaba, como todo el mundo la estaba jugando. Y estaba con una especie de limbo ahí, un poquito de cartas que hacen menos poder, que hacen un poquito de daño, para potenciar muchísimo ese robo que te da en la leyenda, pero no llegó a cuajar lo suficiente. Y al menos en China, pues por lo que se ve, sí que ha cuajado un poquito más. Y pues lo estamos viendo aquí. Hay otra carta que no la llevan en general, pero creo que puede estar muy interesante, que es Hitler's Resurrection. Y de esta manera lo que haces es que tú puedes jugar, bueno, matas a una unidad en tu campo y puedes jugar desde tu trash una unidad que tenga la misma cantidad de energía y power. El power es las runas que te reciclan. Entonces, si tú combinas, por ejemplo, el Hitler Resurrection con Rasha. Rasha tiene 10 de might, o sea, 10 de coste y 1 de reciclaje, pero recordemos que cuesta menos en función de las cartas que tengas en la trash. Podemos jugar con esa carta de manera muy sencilla. Podemos jugar, por ejemplo, el Thousand Tail Watcher, que a lo mejor hemos tenido que tirar a la pila de descartes con el efecto de Real, con un Lunar Boon, o básicamente que se nos haya muerto, y poder hacerlo constantemente e ir recuperándolo. ¿Por qué? Porque luego con el Last Rites lo podríamos jugarlo utilizando el Morbid Return para devolverlo a la mano y poderlo jugar de manera más barata, y con Fizz poder volver a utilizarlo varias veces. Es una estrategia poco explorada y espero la verdad que no surja, pero podría estar muy interesante. A lo mejor le doy un try. A lo mejor las leyendas no son azules y moradas, sino que pueden ser rojas y moradas, como por ejemplo en el caso de Jinx. Por aquí un poco el resumen, que creo que ha quedado bastante extenso, pero sí que es cierto que ha sido de dos eventos regionales a la vez. Ha sido tanto el de Sydney como el de Suzu. Espero que os haya gustado. Dejadnos en comentarios cualquier cosilla, lo que hemos hablado de cuál es la mejor manera de jugar a la Diana y tal. Y nada, por mi parte, despedirme y muchas gracias. Hasta otra.